Hola, amigo. Gracias por estar aquí, en este espacio que hemos creado juntos. Un lugar donde la calma y el aprendizaje se encuentran para ayudarte a vivir una vida más plena y consciente. Hoy vamos a explorar un tema que puede transformar profundamente tu relación contigo mismo y con el mundo: la meditación para liberar el ego. El ego es esa parte de nosotros que constantemente nos habla, nos dice quiénes somos, qué debemos hacer, cómo debemos actuar y cómo los demás nos ven. Aunque tiene su función, muchas veces el ego se convierte en una fuente de estrés, ansiedad y sufrimiento innecesario. Nos atrapa en patrones repetitivos de pensamiento, comparaciones y expectativas que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Hoy aprenderás cómo el budismo, la meditación y el mindfulness pueden ser herramientas poderosas para observar al ego sin identificarte con él. No se trata de eliminarlo ni de luchar contra él, sino de comprenderlo, aceptarlo y dejarlo fluir sin que controle tu vida. Este video está diseñado para ser accesible tanto si estás comenzando en el mundo de la meditación como si ya tienes experiencia y buscas profundizar en tu práctica. Aquí encontrarás conceptos claros, ejercicios prácticos y reflexiones que puedes aplicar desde hoy mismo en tu día a día. Antes de avanzar, quiero invitarte a que te sientes cómodamente. Puedes estar en una silla, en el suelo o incluso acostado si prefieres. Lo importante es que te relajes y permitas que estas palabras fluyan hacia ti sin presión. Cierra los ojos si lo deseas, respira profundamente y déjate llevar por este viaje interior. No necesitas nada especial para esto. No hay requisitos, no hay juicios, solo tú, tu respiración y tu disposición para explorar. Este momento es tuyo, y aquí estamos para acompañarte en este proceso de autodescubrimiento. A lo largo de las próximas 2 horas, recorreremos 10 capítulos que te guiarán paso a paso. Hablaremos del ego y su influencia en tu vida, del papel del budismo en la liberación del ego, de cómo la meditación puede ayudarte a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, y de cómo integrar el mindfulness en tu rutina diaria. También exploraremos temas como la compasión hacia uno mismo y los demás, el impacto del silencio en la mente y cómo superar el miedo al cambio. Quiero recordarte que este no es un camino lineal. Habrá días en los que te sentirás conectado y otros en los que tal vez te sientas perdido. Ambas experiencias son parte del proceso. La clave está en la constancia y en la intención de cultivar una mente más clara y un corazón más abierto. Así que toma un respiro profundo, relaja tus hombros, deja que cualquier tensión se disuelva poco a poco y prepárate para adentrarte en este viaje hacia la paz interior. Imagina por un momento que estás en un bosque tranquilo. Escuchas el susurro del viento entre los árboles, el canto de los pájaros y el suave murmullo de un río cercano. Este es tu espacio, un refugio donde puedes dejar de lado las preocupaciones, los juicios y las expectativas. Aquí solo importa el presente. Ahora, comencemos. Capítulo 1. ¿Qué es el ego? El ego es una de las fuerzas más poderosas y omnipresentes en nuestras vidas, aunque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de su influencia. Es esa voz interior que nos habla constantemente, que nos dice quiénes somos, qué debemos hacer, cómo debemos actuar y cómo los demás nos perciben. El ego no es algo tangible, como un objeto físico que podemos ver o tocar, sino más bien una construcción mental, una narrativa que creamos a lo largo de nuestra vida basada en experiencias, creencias, expectativas y comparaciones. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a formar esta identidad. Aprendemos a distinguirnos del mundo que nos rodea y a definirnos a través de roles, logros y relaciones. Por ejemplo, desde pequeños nos enseñan a decir «yo soy», «yo quiero», «yo necesito». Estas frases simples son la base sobre la cual construimos nuestro sentido del yo.
Con el tiempo, esta narrativa se vuelve más compleja. Soy bueno en esto, no soy bueno en aquello. Debería ser más como él. Los demás piensan que soy así. Este proceso de autoconstrucción es natural y necesario para funcionar en el mundo, pero cuando el ego se vuelve demasiado rígido o dominante, puede convertirse en una fuente de sufrimiento. El ego tiene una función protectora, nos ayuda a establecer límites, tomar decisiones y navegar por la vida. Sin embargo, también puede atraparnos en patrones de pensamiento que nos separan de los demás y de nosotros mismos. Piensa en cuántas veces has tomado una decisión basada en lo que creías que los demás esperaban de ti. Tal vez elegiste un trabajo que no te apasionaba porque pensabas que era lo correcto, o tal vez evitaste expresar tus emociones porque temías ser juzgado. Estas acciones, aunque pequeñas, están impulsadas por el ego. En el budismo, el ego no es visto como un enemigo. No se trata de luchar contra él ni de intentar eliminarlo. Más bien, se trata de observarlo con curiosidad y compasión. Al hacerlo, comenzamos a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos algo mucho más vasto y profundo. El ego es solo una parte de nosotros, una herramienta en ciertos momentos, pero no debe convertirse en el centro de nuestra existencia. Imagina que tus pensamientos son como nubes en el cielo. Algunas son grandes y oscuras, otras pequeñas y blancas. Pero ninguna de ellas define el cielo. Del mismo modo, tus pensamientos no definen quién eres realmente. El cielo siempre está ahí, inmutable, vasto y abierto, independientemente de las nubes que pasen. Esta metáfora es clave para entender cómo podemos relacionarnos con el ego. No se trata de negarlo ni de reprimirlo, sino de reconocer su presencia sin dejarnos controlar por él. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar esta perspectiva. Cuando meditas, aprendes a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Comienzas a darte cuenta de que el ego no es más que una voz entre muchas, y que puedes elegir escucharlo o no. Esta práctica no solo te ayuda a liberarte del control del ego, sino que también te enseña a estar más presente en tu vida cotidiana. Comienzas a notar cómo el ego influye en tus decisiones, tus relaciones y tu bienestar emocional. Y, poco a poco, empiezas a tomar decisiones desde un lugar de claridad y autenticidad, en lugar de desde el miedo o la inseguridad. El ego tiene una tendencia natural a aferrarse a ciertas ideas sobre quiénes somos. Por ejemplo, puede hacernos creer que nuestro valor depende de nuestros logros, de nuestra apariencia física o de la aprobación de los demás. Cuando estas creencias no se cumplen, experimentamos frustración, ansiedad o incluso depresión. La meditación nos ayuda a desmontar estas creencias limitantes. Nos enseña a cuestionarlas, a observarlas desde una distancia segura y a darnos cuenta de que no son verdades absolutas, sino solo interpretaciones que hemos construido a lo largo del tiempo. Además, el ego tiene una relación complicada con el cambio. Le gusta mantener las cosas bajo control, predecibles y estables. Pero la vida, como sabemos, es inherentemente impredecible. Cuando las cosas no salen como esperábamos, el ego reacciona con resistencia, miedo o incluso ira. Aprender a trabajar con el ego significa aprender a aceptar el cambio como parte natural de la existencia. Significa reconocer que no podemos controlarlo todo y que, en realidad, no necesitamos hacerlo. La meditación y el mindfulness nos ayudan a cultivar esta aceptación, a soltar la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida y a confiar en el flujo natural de las cosas. El ego también juega un papel importante en nuestras relaciones con los demás. A menudo nos hace sentir separados, como si fuéramos islas desconectadas del resto del mundo. Nos lleva a compararnos constantemente con los demás, a competir por atención o a buscar validación externa. Pero cuando comenzamos a observar al ego sin identificarnos con él,
empezamos a darnos cuenta de nuestra conexión universal. Comenzamos a ver que todos compartimos el mismo deseo de felicidad, el mismo miedo al sufrimiento y las mismas luchas internas. Esta comprensión nos ayuda a relacionarnos con los demás desde un lugar de empatía y compasión, en lugar de desde el juicio o la competencia. Es importante recordar que el ego no desaparece de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia y constancia. Pero cada vez que observas al ego sin identificarte con él, estás dando un paso hacia la libertad. Cada vez que reconoces un pensamiento egoico y decides no actuar desde él, estás fortaleciendo tu capacidad para vivir desde un lugar de autenticidad y claridad. El viaje hacia la liberación del ego no es fácil, pero vale la pena. Te invita a vivir una vida más auténtica, más conectada y más libre. Te permite tomar decisiones desde un lugar de sabiduría interna, en lugar de desde el miedo o la inseguridad. Te ayuda a relacionarte con los demás desde un lugar de compasión, en lugar de desde el juicio o la comparación. Y, sobre todo, te permite experimentar una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Reflexiona por un momento sobre cómo el ego ha influido en tu vida. Tal vez hayas experimentado momentos de estrés o ansiedad causados por pensamientos repetitivos. Tal vez hayas sentido la necesidad de complacer a los demás o de cumplir con ciertas expectativas. No hay juicio aquí, solo curiosidad. Observa cómo estos patrones se manifiestan en tu vida y cómo podrías comenzar a trabajar con ellos. Este es el primer paso hacia la liberación del ego: reconocer su presencia y su influencia. A medida que avanzamos en este video, exploraremos más herramientas prácticas para trabajar con el ego a través del budismo, la meditación y el mindfulness. Verás cómo estas prácticas pueden transformar no solo tu relación contigo mismo, sino también tu relación con el mundo que te rodea. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 2. El budismo y la liberación del ego. El budismo es una de las tradiciones más profundas y transformadoras que existen cuando se trata de comprender y trabajar con el ego. Desde sus enseñanzas fundamentales hasta sus prácticas meditativas, el budismo nos ofrece herramientas valiosas para observar al ego sin identificarnos con él y, en última instancia, liberarnos de su control. Pero antes de adentrarnos en cómo el budismo aborda el ego, es importante entender qué significa realmente liberación en este contexto. No se trata de eliminar el ego ni de suprimirlo, sino de trascenderlo, de reconocer que no somos solo nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos algo mucho más vasto y profundo. En el corazón del budismo está la idea de que el sufrimiento humano surge de nuestro apego a ciertas creencias, deseos y conceptos sobre quiénes somos. Este apego incluye nuestra identificación con el ego, esa narrativa mental que constantemente nos dice quiénes deberíamos ser y cómo debemos actuar. El budismo nos enseña que esta identificación es una ilusión, una construcción mental que creamos para navegar por el mundo, pero que no define nuestra verdadera naturaleza. La verdadera libertad llega cuando comenzamos a ver más allá de esta ilusión y nos conectamos con nuestra esencia más profunda, que es pura conciencia, paz y sabiduría. Una de las enseñanzas centrales del budismo es la del anatta o no yo. Esta enseñanza nos invita a cuestionar la idea de un yo fijo e inmutable. En lugar de vernos como entidades separadas y definidas, el budismo nos anima a reconocer que estamos compuestos de elementos interconectados: cuerpo, mente, emociones, relaciones y experiencias. Todos estos aspectos están en constante cambio, fluyendo como un río. No hay un yo permanente que controle todo esto. Lo que llamamos yo es simplemente una colección de procesos interdependientes. Esta perspectiva puede ser liberadora
porque nos ayuda a soltar la necesidad de aferrarnos a una identidad rígida. Piensa en cuántas veces te has sentido atrapado en una narrativa sobre quién eres. Soy alguien que siempre fracasa. Soy alguien que debe ser perfecto. Soy alguien que no merece ser amado. Estas historias son creaciones del ego, respuestas condicionadas a experiencias pasadas. Pero cuando comprendes la enseñanza de la nata, empiezas a darte cuenta de que estas etiquetas no definen quién eres realmente. Eres mucho más vasto y fluido de lo que el ego te hace creer. Otra enseñanza clave del budismo es la del dukkha o sufrimiento. Según el budismo, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra resistencia al cambio y a la impermanencia. El ego odia el cambio porque le gusta sentirse seguro y en control. Cuando las cosas no salen como esperábamos, el ego reacciona con miedo, frustración o ira. Pero la realidad es que nada en la vida es permanente. Todo está en constante transformación. Nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, incluso nuestras ideas sobre quiénes somos. La práctica del budismo nos ayuda a aceptar esta verdad fundamental y a encontrar paz en medio del cambio. La meditación juega un papel crucial en este proceso de liberación. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Esto es especialmente útil cuando se trata del ego, ya que el ego tiende a presentarse como la voz más fuerte en nuestra mente. Durante la meditación, podemos notar cómo el ego intenta controlar nuestra experiencia. Deberías estar haciendo esto. No estás meditando correctamente. Esto no está funcionando. Pero en lugar de dejarnos llevar por estas voces, aprendemos a observarlas con curiosidad y compasión. Nos damos cuenta de que el ego no es más que una parte de nosotros, una herramienta útil en ciertos momentos, pero no el centro de nuestra existencia. El budismo también nos enseña la importancia de cultivar la sabiduría y la compasión. La sabiduría implica ver las cosas tal como son, sin distorsionarlas con nuestras creencias o deseos. Nos ayuda a reconocer que el ego no es un enemigo, sino una parte de nosotros que necesita ser entendida y cuidada. La compasión, por otro lado, nos invita a tratarnos con amabilidad mientras trabajamos con el ego. Muchas veces, cuando intentamos liberarnos del ego, caemos en la trampa de juzgarnos o criticarnos por tener pensamientos egoístas. Pero el budismo nos recuerda que no hay necesidad de luchar contra nosotros mismos. Lo que necesitamos es paciencia, autocompasión y una intención clara de crecer. Una de las prácticas más poderosas del budismo para trabajar con el ego es la meditación de la atención plena, o mindfulness. Esta práctica nos enseña a estar completamente presentes en cada momento, sin dejarnos arrastrar por el diálogo interno del ego. Por ejemplo, cuando comes, puedes practicar mindfulness al enfocarte en los sabores, texturas y aromas de tu comida. Cuando caminas, puedes prestar atención al contacto de tus pies con el suelo. Estas pequeñas acciones cotidianas nos ayudan a desapegarnos del ego y a conectar con la experiencia directa de vivir. El budismo también nos ofrece herramientas específicas para trabajar con las emociones difíciles que a menudo surgen cuando enfrentamos al ego. Una de estas herramientas es la práctica de la atención amorosa o metta. Esta práctica consiste en dirigir sentimientos de amor y bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al hacerlo, comenzamos a disolver las barreras que el ego crea entre nosotros y el mundo. Nos damos cuenta de que todos compartimos el mismo deseo de felicidad y el mismo miedo al sufrimiento. Esta comprensión nos ayuda a relacionarnos con los demás desde un lugar de empatía y conexión, en lugar de desde el juicio o la competencia. Además, el budismo nos enseña la importancia de trabajar con nuestras creencias limitantes. El ego tiende a construir una narrativa sobre quiénes somos basada en experiencias pasadas. Por ejemplo, si alguna vez fracasaste en algo, el ego puede convencerte de que siempre fracasarás. Pero el budismo nos invita a cuestionar estas creencias.
Nos recuerda que no somos nuestras experiencias pasadas, ni nuestros errores, ni nuestros logros. Somos algo mucho más vasto y dinámico. Cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo, para crear una nueva narrativa basada en sabiduría y compasión. El viaje hacia la liberación del ego a través del budismo no es lineal. Habrá días en los que te sentirás profundamente conectado contigo mismo y otros en los que te sentirás perdido o frustrado. Esto es normal. Lo importante no es alcanzar un estado perfecto de paz interior, sino cultivar una relación sostenida con la práctica. Cada vez que observas al ego sin identificarte con él, estás dando un paso hacia la libertad. Cada vez que eliges actuar desde un lugar de claridad y compasión, en lugar de desde el miedo o la inseguridad, estás fortaleciendo tu capacidad para vivir una vida más auténtica. Reflexiona por un momento sobre cómo el budismo podría influir en tu propia relación con el ego. Tal vez comiences a notar cómo ciertas creencias limitantes te han mantenido atrapado en patrones repetitivos de pensamiento. Tal vez comiences a experimentar momentos de paz interior cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Tal vez encuentres consuelo en la idea de que todo está en constante cambio y que, aunque no puedes controlarlo todo, puedes aprender a fluir con la vida en lugar de resistirla. Este es el poder del budismo. Te ofrece un camino hacia la liberación del ego que no depende de fuerzas externas, sino de tu propia intención y práctica. Es un viaje que requiere paciencia, constancia y compasión, pero que vale la pena emprender. A medida que avanzamos en este video, exploraremos más herramientas prácticas para integrar el budismo, la meditación y el mindfulness en tu vida diaria. Así que sigue adelante, con curiosidad y apertura hacia lo que está por venir. Capítulo 3. La meditación como herramienta práctica. La meditación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para trabajar con el ego y cultivar una mente más clara, un corazón más abierto y una vida más equilibrada. Aunque pueda parecer simple o incluso intimidante al principio, la meditación no requiere nada especial. No necesitas ser un experto, ni tener un espacio perfectamente silencioso, ni siquiera una postura específica. Solo necesitas estar dispuesto a sentarte contigo mismo, observar tu mente y permitirte estar presente en el momento. Antes de profundizar en cómo practicar la meditación, quiero que reflexiones sobre por qué esta práctica es tan transformadora. La meditación nos enseña a observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarnos con ellos. Nos ayuda a darnos cuenta de que no somos nuestras ideas, nuestras creencias ni nuestras reacciones automáticas. Somos algo mucho más vasto y profundo, una conciencia que simplemente observa sin juzgar. Esta perspectiva es clave para liberar el control del ego, porque cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, comienzas a soltar la necesidad de aferrarte a ciertas narrativas sobre quién eres. Imagina que estás sentado frente a un río. En ese río flotan hojas, ramas y otros objetos. Algunos son grandes y llamativos, otros pequeños e insignificantes. Pero tú no intentas agarrarlos ni detenerlos. Simplemente los observas pasar. De la misma manera, en la meditación aprendemos a ver nuestros pensamientos como objetos flotando en la corriente de nuestra mente. No necesitamos agarrarlos ni juzgarlos, solo observarlos y dejarlos fluir. Esta práctica nos ayuda a distanciarnos del ego, que constantemente intenta aferrarse a ciertas ideas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora bien, ¿cómo comenzar a meditar? Si eres principiante, lo primero que debes saber es que no hay una forma correcta de hacerlo. Lo importante no es lograr un estado específico de calma o concentración, sino simplemente estar presente. Una práctica sencilla es la meditación de atención a la respiración. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente. Puedes estar en una silla, en el suelo o incluso acostado si prefieres. Cierra los ojos si te ayuda a concentrarte
o mantén una mirada suave hacia el suelo. Lleva tu atención a tu respiración. No intentes cambiarla ni controlarla, simplemente obsérvala. Siente el aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones y saliendo nuevamente. Si tu mente divaga, no te preocupes, esto es completamente normal. Suavemente, vuelve a enfocar tu atención en tu respiración. Este ejercicio puede parecer demasiado simple, pero tiene un impacto profundo. Cuando te sientas tentado a seguir un pensamiento o a juzgarte por distraerte, recuerda que la práctica no consiste en eliminar los pensamientos, sino en observarlos sin identificarte con ellos. Cada vez que vuelves tu atención a la respiración, estás entrenando tu mente para estar menos atrapada en el diálogo interno del ego. Estás fortaleciendo tu capacidad para estar presente y consciente, en lugar de reaccionar automáticamente a cada pensamiento o emoción que surja. Con el tiempo, puedes experimentar diferentes formas de meditación que complementen tu práctica. Por ejemplo, la meditación de escaneo corporal es una técnica excelente para conectar con tu cuerpo y liberar tensiones físicas. Para practicarla, simplemente dirige tu atención a diferentes partes de tu cuerpo, comenzando por los dedos de los pies y avanzando hacia arriba. Observa cualquier sensación que encuentres: calor, frío, hormigueo, tensión. No intentes cambiar nada, solo observa. Esta práctica no solo te ayuda a relajarte físicamente, sino también a desarrollar una mayor conciencia de cómo el estrés y las emociones se manifiestan en tu cuerpo. Otra técnica poderosa es la meditación de la atención plena, o mindfulness. Esta práctica implica estar completamente presente en cada momento, sin dejarte arrastrar por el pasado ni preocuparte por el futuro. Puedes aplicarla en cualquier actividad cotidiana, desde comer hasta caminar o lavar los platos. Por ejemplo, cuando comes, hazlo despacio. Saborea cada bocado. Observa los colores, las texturas y los sabores. Cuando caminas, presta atención al contacto de tus pies con el suelo. Estas prácticas simples te ayudan a desapegarte del diálogo interno constante y a conectarte con la experiencia directa de vivir. La meditación también puede ser una herramienta poderosa para trabajar con emociones difíciles. Muchas veces, el ego utiliza emociones como el miedo, la ira o la tristeza para mantenernos atrapados en patrones repetitivos de pensamiento. Pero a través de la meditación, podemos aprender a observar estas emociones sin identificarnos con ellas. Por ejemplo, si sientes ira, en lugar de reaccionar automáticamente, puedes detenerte un momento y preguntarte: ¿dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color o textura asociaría con ella? Al hacer esto, comienzas a ver la emoción como algo separado de ti, algo que puedes observar sin dejarte controlar por ella. Una práctica específica para trabajar con emociones difíciles es la meditación de la compasión, o metta. Esta técnica consiste en dirigir sentimientos de amor y bondad hacia ti mismo y hacia los demás. Comienza repitiendo frases simples como: que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo esté libre de sufrimiento. Luego extiende estas intenciones a otras personas, comenzando por alguien cercano a ti y ampliando el círculo hasta incluir a personas desconocidas e incluso a aquellos con quienes tienes conflictos. Esta práctica no solo te ayuda a cultivar una mayor conexión con los demás, sino también a disolver las barreras que el ego crea entre tú y el mundo. Es importante recordar que la meditación no elimina el sufrimiento, ni resuelve todos tus problemas. Lo que hace es cambiar tu relación con el sufrimiento. En lugar de resistirlo o evitarlo, aprendes a observarlo con curiosidad y compasión. Te das cuenta de que las emociones y los pensamientos difíciles no son permanentes. Vienen y van, como nubes en el cielo. Esta perspectiva te ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con mayor calma y claridad. Además, la meditación no solo beneficia tu bienestar mental y emocional, sino también tu salud física.
Numerosos estudios han demostrado que la meditación regular reduce el estrés, mejora la calidad del sueño, fortalece el sistema inmunológico y promueve una mayor sensación de bienestar general. Pero más allá de estos beneficios tangibles, la meditación te invita a conectarte con tu verdadera naturaleza, esa parte de ti que está más allá del ego y sus limitaciones. Es un recordatorio de que, aunque el mundo exterior esté lleno de cambios e incertidumbres, siempre tienes acceso a un lugar de paz interior. El viaje de la meditación no es lineal. Habrá días en los que te sentirás profundamente conectado contigo mismo y otros en los que te sentirás frustrado o distraído. Esto es parte del proceso. Lo importante no es alcanzar un estado perfecto de calma, sino cultivar una relación sostenida con la práctica. Cada vez que te sientas tentado a abandonar, recuerda que cada pequeño paso cuenta. Cada vez que te sientas perdido en tus pensamientos, recuerda que volver al presente es un acto de valentía y autocompasión. Reflexiona por un momento sobre cómo podrías integrar la meditación en tu vida diaria. Tal vez comiences con unos minutos cada mañana y antes de empezar tu día, o tal vez utilices momentos cotidianos, como esperar en una fila o caminar al trabajo, para practicar mindfulness. Lo importante es encontrar un ritmo que funcione para ti y comprometerte a él. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar dispuesto a intentarlo. La meditación es un regalo que te das a ti mismo. Es una oportunidad para desconectarte del ruido externo y reconectarte con tu verdadera naturaleza. Es un camino hacia la libertad, hacia una vida más auténtica y consciente. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 4. Mindfulness en el día a día. El mindfulness, o atención plena, es una de las prácticas más accesibles y transformadoras que podemos integrar en nuestra vida cotidiana. A diferencia de la meditación formal, que a menudo requiere un tiempo y un espacio específicos, el mindfulness puede ser aplicado en cualquier momento, en cualquier lugar. Es una forma de estar completamente presente en lo que haces, sin dejarte llevar por el pasado ni preocuparte por el futuro. Y aunque pueda parecer simple, su impacto en tu bienestar emocional, mental y físico es profundo. El mindfulness nos invita a vivir cada momento con intención y conciencia. En lugar de funcionar en piloto automático, donde nuestras acciones están dominadas por hábitos inconscientes y el diálogo interno del ego, el mindfulness nos enseña a estar plenamente presentes. Esto no significa que tengamos que cambiar lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Por ejemplo, cuando comes, puedes hacerlo con atención plena, saboreando cada bocado, observando los colores y texturas de la comida, sintiendo el aroma y disfrutando del proceso. Cuando caminas, puedes prestar atención al contacto de tus pies con el suelo, al movimiento de tu cuerpo, al sonido de tus pasos. Estas pequeñas acciones te conectan con el ahora y te ayudan a desapegarte del constante flujo de pensamientos que el ego genera. Una de las claves del mindfulness es que no elimina los problemas ni las dificultades de la vida. Lo que hace es cambiar tu relación con ellos. En lugar de resistirte o evitarlos, aprendes a observarlos con curiosidad y aceptación. Por ejemplo, imagina que estás atravesando un momento de estrés en el trabajo. El ego podría reaccionar con ansiedad, frustración o incluso ira. Pero si aplicas el mindfulness, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? Al hacer esto, creas un espacio entre tú y la emoción, un espacio que te permite responder desde un lugar de claridad y compasión, en lugar de reaccionar automáticamente. El mindfulness también nos ayuda a reconocer los patrones mentales que el ego utiliza para mantenernos atrapados en ciertos comportamientos o creencias. Por ejemplo, tal vez notes que tiendes a criticarte constantemente por pequeños errores, o que te comparas con los demás de manera inconsciente.
Estos patrones son respuestas condicionadas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Pero cuando practicas el mindfulness, comienzas a observar estos patrones sin identificarte con ellos. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres algo mucho más vasto y profundo. Esta perspectiva te libera de la necesidad de aferrarte a ciertas narrativas sobre quién eres. Una de las formas más simples de practicar el mindfulness en tu día a día es a través de actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, en lugar de hacerlo de manera mecánica, mientras piensas en todo lo que tienes que hacer ese día, puedes enfocarte en la sensación del cepillo en tus dientes, el sabor de la pasta, el sonido del agua corriendo. Este pequeño cambio en tu enfoque puede transformar una actividad rutinaria en una experiencia consciente y relajante. Lo mismo ocurre cuando lavas los platos. En lugar de verlo como una tarea tediosa, puedes prestar atención al calor del agua, al tacto de las manos sobre los platos, al sonido del agua cayendo. Estas prácticas simples te ayudan a cultivar una mayor conexión con el momento presente y a reducir el ruido mental que el ego genera. Otra técnica poderosa es la práctica del mindfulness en la comunicación. Muchas veces, cuando hablamos con los demás, nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando en lo que vamos a decir a continuación, en cómo nos ven los demás o en cómo reaccionarán a nuestras palabras. Pero cuando aplicamos el mindfulness en la comunicación, nos comprometemos a estar completamente presentes con la otra persona. Escuchamos activamente, sin juzgar ni interrumpir, y respondemos desde un lugar de autenticidad y compasión. Esta forma de comunicarnos no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a conectar más profundamente con nosotros mismos. El mindfulness también puede ser una herramienta valiosa para manejar el estrés y la ansiedad. En momentos de tensión, el ego tiende a reaccionar con miedo o resistencia, lo que solo amplifica nuestro malestar. Pero cuando aplicamos el mindfulness, podemos detenernos un momento y observar lo que está ocurriendo sin juzgarlo. Por ejemplo, si sientes ansiedad antes de una reunión importante, en lugar de intentar suprimir esa emoción o distraerte de ella, puedes sentarte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta ansiedad en mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer para cuidarme en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad de la emoción y te das permiso para experimentarla sin dejar que te controle. Además, el mindfulness nos enseña a cultivar una mayor gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Muchas veces, el ego nos hace sentir insatisfechos, siempre buscando algo más, algo mejor. Pero cuando practicas el mindfulness, comienzas a notar la belleza y la magia de los momentos cotidianos. Tal vez sea el sonido de las hojas moviéndose con el viento, el calor del sol en tu piel o la risa de un niño. Estos momentos, aunque pequeños, pueden llenarte de una profunda sensación de paz y satisfacción. La gratitud es una de las formas más poderosas de contrarrestar la narrativa negativa que el ego a menudo crea. Es importante recordar que el mindfulness no es algo que logras de manera instantánea. Es un proceso gradual que requiere práctica y paciencia. Habrá días en los que te sentirás profundamente conectado con el presente y otros en los que te sentirás distraído o frustrado. Esto es parte del viaje. Lo importante no es alcanzar un estado perfecto de atención plena, sino cultivar una relación sostenida con la práctica. Cada vez que te das cuenta de que tu mente se ha ido y la traes de vuelta al presente, estás fortaleciendo tu capacidad para estar más presente en tu vida. El mindfulness también puede ser una herramienta poderosa para trabajar con la tecnología y las distracciones modernas. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por notificaciones, mensajes y estímulos externos, es fácil perder la conexión con el momento presente. Pero cuando aplicas el mindfulness, puedes aprender a usar la tecnología de manera consciente. Por ejemplo, antes de revisar tu teléfono, puedes preguntarte,
¿Por qué quiero hacer esto? ¿Estoy buscando algo específico o simplemente estoy evitando estar presente? Al hacer esto, tomas el control de tu atención en lugar de dejar que la tecnología controle tu mente. Reflexiona por un momento sobre cómo podrías integrar el mindfulness en tu vida diaria. Tal vez comiences con una actividad específica, como comer o caminar, y luego extiendas esta práctica a otras áreas de tu vida. Tal vez utilices momentos de transición, como esperar en una fila o conducir, para practicar atención plena. Lo importante es encontrar formas que funcionen para ti y comprometerte a ellas. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar dispuesto a intentarlo. El mindfulness es un regalo que te das a ti mismo. Es una oportunidad para desconectarte del ruido externo y reconectarte con tu verdadera naturaleza. Es un camino hacia la libertad, hacia una vida más auténtica y consciente. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 5. Compasión hacia uno mismo y los demás. La compasión es una de las cualidades más transformadoras que podemos cultivar en nuestra vida, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Aunque el ego a menudo nos hace sentir separados del mundo y de quienes nos rodean, la compasión actúa como un puente que nos conecta con los demás y con nuestra verdadera naturaleza. Es una fuerza poderosa que no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a liberarnos de las limitaciones del ego y a vivir una vida más auténtica y plena. Antes de profundizar en cómo practicar la compasión, quiero que reflexiones sobre lo que significa realmente esta palabra. La compasión no es simplemente sentir lástima por alguien o intentar solucionar sus problemas. Tampoco es un sentimiento pasivo o superficial. La compasión es un estado activo de apertura hacia el sufrimiento, ya sea nuestro propio sufrimiento o el de los demás, acompañado de un deseo genuino de aliviarlo. No se trata de juzgar ni de criticar, se trata de ver claramente, de reconocer el dolor y de responder desde un lugar de bondad y conexión. Una de las primeras cosas que debemos entender sobre la compasión es que comienza con uno mismo. Muchas veces, cuando hablamos de ser compasivos, pensamos en cómo tratamos a los demás, pero olvidamos que también necesitamos ser compasivos con nosotros mismos. El ego tiene una tendencia natural a criticarnos constantemente, a señalar nuestros errores y a hacernos sentir insuficientes. Esta autocrítica puede ser devastadora para nuestro bienestar emocional y mental, pero cuando aprendemos a tratarnos con amabilidad y comprensión, comenzamos a sanar estas heridas internas y a crear un espacio de paz dentro de nosotros. Imagina que cometes un error en el trabajo o en una relación personal. Tal vez olvidaste algo importante, dijiste algo fuera de lugar o simplemente no cumpliste con tus propias expectativas. En lugar de criticarte duramente, puedes detenerte un momento y decirte: estoy aprendiendo, soy humano, todos cometemos errores. Esta simple práctica de autocompasión no solo te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también te permite aprender de tus experiencias sin dejarte atrapar por la culpa o el resentimiento. Te das permiso para ser imperfecto, para experimentar y crecer sin miedo al juicio. El mindfulness y la meditación son herramientas poderosas para cultivar la autocompasión. Por ejemplo, puedes practicar una meditación específica llamada meditación de la autocompasión. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente. Cierra los ojos si te ayuda, o mantén una mirada suave hacia el suelo. Lleva tu atención a tu respiración y, mientras inhalas y exhalas, repite frases simples como: que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo me libere del sufrimiento. Estas frases no son afirmaciones vacías, son intenciones que plantas en tu corazón, semillas de bondad que florecen con el tiempo. Cada vez que dices estas palabras, estás recordando que mereces amor y compasión, no porque hayas hecho algo especial, sino simplemente porque existes.
Además de la autocompasión, el budismo y otras tradiciones espirituales nos enseñan la importancia de extender la compasión a los demás. Una de las prácticas más poderosas para hacer esto es la meditación metta o meditación de la bondad amorosa. Esta técnica consiste en dirigir sentimientos de amor y bondad hacia ti mismo, hacia personas cercanas, hacia personas desconocidas e incluso hacia aquellos con quienes tienes conflictos. Comienza repitiendo frases simples como «que yo sea feliz», «que yo esté en paz», «que yo esté libre de sufrimiento». Luego, visualiza a alguien cercano a ti, como un amigo o un familiar, y repite las mismas frases hacia esa persona. Que tú seas feliz, que tú estés en paz, que tú estés libre de sufrimiento. Poco a poco, amplía el círculo para incluir a personas desconocidas y, finalmente, a aquellos con quienes tienes dificultades. Esta práctica no solo te ayuda a cultivar una mayor conexión con los demás, sino también a disolver las barreras que el ego crea entre tú y el mundo. La compasión hacia los demás no significa que tengas que resolver todos sus problemas o sacrificar tus propias necesidades. Más bien, se trata de estar presente con ellos, de escuchar activamente y de ofrecer apoyo desde un lugar de autenticidad y empatía. Por ejemplo, imagina que un amigo está atravesando un momento difícil. En lugar de intentar arreglar su situación o darle consejos inmediatamente, puedes simplemente estar ahí para él, escucharlo sin juzgar y ofrecerle palabras de consuelo. A veces, la presencia compasiva es mucho más poderosa que cualquier solución que podamos ofrecer. Una de las claves de la compasión es que no elimina el sufrimiento, ni el tuyo, ni el de los demás. Lo que hace es cambiar tu relación con el sufrimiento. En lugar de resistirlo o evitarlo, aprendes a observarlo con curiosidad y aceptación. Por ejemplo, si sientes tristeza por una pérdida o frustración por una situación injusta, en lugar de suprimir esa emoción o distraerte de ella, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad de la emoción y te das permiso para experimentarla sin dejar que te controle. Esta perspectiva te ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con mayor calma y claridad. El ego a menudo nos hace sentir separados de los demás, como si fuéramos islas desconectadas del resto del mundo. Nos lleva a compararnos constantemente, a competir por atención o a buscar validación externa. Pero cuando cultivamos la compasión, comenzamos a darnos cuenta de nuestra conexión universal. Nos damos cuenta de que todos compartimos el mismo deseo de felicidad, el mismo miedo al sufrimiento y las mismas luchas internas. Esta comprensión nos ayuda a relacionarnos con los demás desde un lugar de empatía y compasión, en lugar de desde el juicio o la competencia. La compasión también puede ser una herramienta poderosa para trabajar con el conflicto y la ira. Muchas veces, cuando nos sentimos heridos o frustrados, el ego reacciona con ira o resentimiento. Pero cuando aplicamos la compasión, podemos detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué está causando esta reacción en mí? ¿Qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo responder desde un lugar de calma y claridad? Al hacer esto, creamos un espacio entre nosotros y la emoción, un espacio que nos permite elegir cómo queremos actuar en lugar de reaccionar automáticamente. Es importante recordar que la compasión no es algo que logras de manera instantánea. Es un proceso gradual que requiere práctica y paciencia. Habrá días en los que te sentirás profundamente conectado con tu capacidad de ser compasivo y otros en los que te sentirás frustrado o distante. Esto es parte del viaje. Lo importante no es alcanzar un estado perfecto de compasión, sino cultivar una relación sostenida con la práctica. Cada vez que eliges actuar desde un lugar de bondad y empatía, estás fortaleciendo tu capacidad para vivir una vida más auténtica y consciente. Reflexiona por un momento sobre cómo podrías integrar la compasión en tu vida diaria.
Tal vez comiences con pequeños gestos, como decirte palabras amables cuando cometes un error o escuchar activamente a alguien que necesita apoyo. Tal vez utilices momentos de conflicto o dificultad para practicar la autocompasión y la compasión hacia los demás. Lo importante es encontrar formas que funcionen para ti y comprometerte a ellas. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar dispuesto a intentarlo. La compasión es un regalo que te das a ti mismo y que ofreces al mundo. Es una oportunidad para desconectarte del ruido externo y reconectarte con tu verdadera naturaleza. Es un camino hacia la libertad, hacia una vida más auténtica y consciente. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 6. El ego y las emociones. El ego tiene una relación compleja y profunda con nuestras emociones. Es como un director de orquesta que intenta controlar cada nota, cada instrumento, cada cambio en la melodía de nuestra vida emocional. Pero este director no siempre es sabio ni compasivo. A menudo reacciona desde el miedo, el juicio y la necesidad de control. Cuando nos dejamos llevar por el ego, nuestras emociones pueden convertirse en tormentas internas que nos desbordan, nos confunden y nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, cuando aprendemos a observar el ego sin identificarnos con él, podemos comenzar a trabajar con nuestras emociones de manera más consciente y saludable. Antes de profundizar en cómo el ego influye en nuestras emociones, quiero que reflexiones sobre lo que son las emociones en sí mismas. Las emociones no son buenas ni malas, son respuestas naturales a lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Son señales que nos indican cómo estamos interactuando con el mundo. El problema no son las emociones en sí, sino cómo respondemos a ellas. El ego tiende a magnificar ciertas emociones, como el miedo o la ira, y a suprimir otras, como la tristeza o la vulnerabilidad. Esta tendencia crea desequilibrio y sufrimiento, porque no nos permite experimentar nuestras emociones de manera completa y auténtica. Imagina que sientes ira hacia alguien que te ha hecho daño. El ego podría decirte, debes defender tu honor, no puedes permitir que te traten así. Este tipo de diálogo interno puede llevarnos a reaccionar de manera impulsiva, a decir o hacer cosas que luego lamentamos. Pero si en lugar de dejarte llevar por el ego, aplicas mindfulness y compasión, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta ira en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad de la emoción y te das permiso para experimentarla sin dejar que te controle. Esto no significa que ignores la emoción o que la suprimas. Significa que la observas con curiosidad y aceptación y eliges cómo quieres responder. El ego también tiene una relación complicada con la tristeza. Muchas veces, cuando sentimos tristeza, el ego intenta convencernos de que algo está mal con nosotros, de que somos débiles o insuficientes. Nos dice, no deberías sentirte así, deberías ser más fuerte, más positivo. Pero la tristeza, al igual que cualquier otra emoción, es una parte natural de la experiencia humana. Es una señal de que algo importante para nosotros ha cambiado o se ha perdido. En lugar de resistirla o evitarla, podemos aprender a abrazarla, a escuchar lo que nos está diciendo y a sanar las heridas que subyacen en ella. Una de las formas más poderosas de trabajar con las emociones difíciles es a través de la meditación. La meditación nos enseña a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Por ejemplo, si sientes ansiedad, en lugar de intentar suprimirla o distraerte de ella, puedes sentarte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta ansiedad en mi cuerpo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color o textura asociaría con ella? Al hacer esto, comienzas a ver la emoción como algo separado de ti, algo que puedes observar sin dejarte controlar por ella. Esta perspectiva te libera de la necesidad de aferrarte a ciertas narrativas sobre quién eres
o cómo debes sentirte. El mindfulness también es una herramienta valiosa para trabajar con las emociones en el momento presente. Por ejemplo, imagina que estás en una situación que te genera estrés, como una reunión de trabajo o una conversación difícil. En lugar de reaccionar automáticamente desde el ego, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer para cuidarme en este momento? Al hacer esto, creas un espacio entre tú y la emoción, un espacio que te permite responder desde un lugar de calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. El ego también tiene una tendencia a magnificar ciertas emociones para mantenernos atrapados en patrones repetitivos de pensamiento. Por ejemplo, tal vez notes que tiendes a criticarte constantemente por pequeños errores, o que te comparas con los demás de manera inconsciente. Estos patrones son respuestas condicionadas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Pero cuando practicas el mindfulness, comienzas a observar estos patrones sin identificarte con ellos. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres algo mucho más vasto y profundo. Esta perspectiva te libera de la necesidad de aferrarte a ciertas narrativas sobre quién eres. Una de las claves para trabajar con las emociones difíciles es cultivar la autocompasión. Muchas veces cuando experimentamos emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad, el ego nos hace sentir culpables o avergonzados por sentirlas. Pero la autocompasión nos invita a tratarnos con amabilidad y comprensión, independientemente de lo que estemos sintiendo. Por ejemplo, si sientes tristeza por una pérdida, en lugar de criticarte por sentirte vulnerable, puedes decirte, está bien sentirme así, soy humano, todos experimentamos dolor en algún momento. Esta simple práctica de autocompasión no solo te ayuda a reducir el sufrimiento, sino que también te permite sanar las heridas emocionales que subyacen en la emoción. Además, el budismo nos enseña que las emociones difíciles no son permanentes. Todo en la vida está en constante cambio, incluidas nuestras emociones. Lo que sientes en este momento no será lo mismo que sentirás mañana, o incluso en unos minutos. Esta comprensión nos ayuda a enfrentar las emociones difíciles con mayor calma y aceptación. En lugar de resistirnos a ellas o intentar escapar de ellas, podemos observarlas con curiosidad y dejar que fluyan, sabiendo que eventualmente pasarán. El ego también tiene una relación complicada con la felicidad. A menudo, el ego asocia la felicidad con logros externos, como tener éxito en el trabajo, ganar dinero o recibir validación de los demás. Pero esta felicidad es frágil e inestable, porque depende de factores que están fuera de nuestro control. En cambio, el mindfulness y la meditación nos enseñan a encontrar felicidad en el momento presente, en la conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Esta felicidad no depende de circunstancias externas. Es una sensación de paz interior que surge de estar completamente presente. Reflexiona por un momento sobre cómo el ego ha influido en tu relación con tus emociones. Tal vez hayas notado que tiendes a reprimir ciertas emociones, como la tristeza o la vulnerabilidad, o que tiendes a magnificar otras, como la ira o la ansiedad. Tal vez hayas experimentado momentos de felicidad que dependían de logros externos y que desaparecieron rápidamente. Lo importante no es juzgarte por estas experiencias, sino simplemente observarlas con curiosidad y compasión. Cada vez que te das cuenta de cómo el ego influye en tus emociones, estás dando un paso hacia la libertad. La práctica de trabajar con las emociones no es fácil, pero vale la pena. Te invita a vivir una vida más auténtica, más conectada y más libre. Te permite tomar decisiones desde un lugar de sabiduría interna, en lugar de desde el miedo o la inseguridad. Te ayuda a relacionarte con los demás desde un lugar de empatía y compasión, en lugar de desde el juicio o la competencia. Y, sobre todo, te permite experimentar una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender.
Capítulo 6. Liberación del ego en las relaciones. Las relaciones humanas son uno de los espejos más claros a través de los cuales podemos observar el ego en acción. En nuestras interacciones con los demás, el ego se manifiesta de muchas maneras: comparaciones, expectativas, juicios, necesidad de validación y miedo al rechazo. Estos patrones pueden crear una gran cantidad de sufrimiento, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Pero cuando aprendemos a trabajar con el ego en nuestras relaciones, podemos transformar estas dinámicas en oportunidades para crecer, conectar más profundamente y vivir con mayor autenticidad. El ego tiene una tendencia natural a ver las relaciones como un terreno de competencia o validación. Nos compara constantemente con los demás, midiendo nuestro valor a través de logros, apariencias o reconocimientos externos. Por ejemplo, tal vez te hayas encontrado pensando: ¿por qué él parece tener más éxito que yo? O ¿por qué ella recibe más atención que yo? Estos pensamientos no surgen de un lugar de curiosidad o admiración, sino de un lugar de insuficiencia percibida. El ego utiliza estas comparaciones para mantenernos atrapados en un ciclo de inseguridad y competencia, alejándonos de la verdadera conexión con los demás. Una de las primeras cosas que debemos entender sobre el ego en las relaciones es que no siempre busca lo mejor para nosotros ni para los demás. A menudo actúa desde el miedo al rechazo o la necesidad de control. Por ejemplo, imagina que tienes una discusión con un amigo o pareja. El ego podría decirte: debes ganar esta discusión, no puedes permitir que te vean débil. Este tipo de diálogo interno puede llevarnos a reaccionar de manera defensiva, a insistir en tener razón o incluso a herir a la otra persona con palabras hirientes. Pero cuando aplicamos mindfulness y compasión, podemos detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo responder desde un lugar de calma y claridad? Al hacer esto, creamos un espacio entre nosotros y la reacción automática del ego, un espacio que nos permite elegir cómo queremos actuar. El ego también tiene una relación complicada con el amor. A menudo asocia el amor con posesión, dependencia o necesidad de validación. Por ejemplo, tal vez te hayas encontrado pensando: si me quiere de verdad, debería hacer esto por mí. O, si no me presta atención, significa que no le importo. Estas creencias limitantes no solo crean expectativas irracionales, sino que también generan sufrimiento cuando estas expectativas no se cumplen. Pero cuando cultivamos la autocompasión y la compasión hacia los demás, comenzamos a ver el amor como una fuerza libre y expansiva, no como algo que debemos controlar o poseer. Una de las formas más poderosas de liberar el ego en las relaciones es practicar la escucha activa. Muchas veces, cuando hablamos con los demás, nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando en lo que vamos a decir a continuación, en cómo nos ven los demás o en cómo reaccionarán a nuestras palabras. Pero cuando aplicamos el mindfulness en la comunicación, nos comprometemos a estar completamente presentes con la otra persona. Escuchamos activamente, sin juzgar ni interrumpir, y respondemos desde un lugar de autenticidad y compasión. Esta forma de comunicarnos no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a conectar más profundamente con nosotros mismos. El mindfulness también nos enseña a observar nuestras reacciones emocionales en las relaciones sin identificarnos con ellas. Por ejemplo, imagina que alguien te dice algo que te ofende. El ego podría reaccionar con ira o resentimiento, llevándote a decir algo impulsivo que luego lamentas. Pero si aplicas mindfulness, puedes detenerte un momento y preguntarte: ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad de la emoción y te das permiso para experimentarla sin dejar que te controle. Esta perspectiva te libera de la necesidad de reaccionar automáticamente y te permite elegir cómo quieres responder. Además,
El ego tiene una tendencia a magnificar ciertos patrones en las relaciones, como la necesidad de aprobación o el miedo al abandono. Tal vez notes que tiendes a buscar constantemente validación en tus relaciones, o que temes que los demás te abandonen si no cumples con sus expectativas. Estos patrones son respuestas condicionadas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Pero cuando practicas el mindfulness, comienzas a observar estos patrones sin identificarte con ellos. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres algo mucho más vasto y profundo. Esta perspectiva te libera de la necesidad de aferrarte a ciertas narrativas sobre quién eres o cómo debes relacionarte con los demás. La compasión es una herramienta invaluable para transformar nuestras relaciones. Cuando nos tratamos con autocompasión, comenzamos a sanar las heridas internas que el ego ha creado a través de la autocrítica y las expectativas irracionales. Y cuando extendemos esa compasión a los demás, comenzamos a verlos no como objetos que deben satisfacer nuestras necesidades, sino como seres humanos complejos que también están luchando con sus propios desafíos. Esta comprensión nos ayuda a relacionarnos con los demás desde un lugar de empatía y conexión, en lugar de desde el juicio o la competencia. El ego también tiene una relación complicada con los conflictos en las relaciones. A menudo, el ego ve los conflictos como amenazas a nuestra identidad o a nuestro valor. Nos lleva a defendernos agresivamente, a evitar el conflicto por completo o a manipular a los demás para obtener lo que queremos. Pero cuando aplicamos mindfulness y compasión, podemos ver los conflictos como oportunidades para crecer y aprender. Podemos detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué está causando esta reacción en mí? ¿Qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo responder desde un lugar de calma y claridad? Al hacer esto, creamos un espacio entre nosotros y la reacción automática del ego, un espacio que nos permite elegir cómo queremos actuar. Es importante recordar que las relaciones no son perfectas, y eso está bien. Lo que importa no es eliminar los problemas o los desacuerdos, sino cómo respondemos a ellos. El ego tiende a idealizar las relaciones, esperando que sean siempre armoniosas y sin conflictos. Pero la realidad es que todas las relaciones tienen altibajos. La clave está en aprender a navegar por estos momentos difíciles, con mindfulness, compasión y autenticidad. Reflexiona por un momento sobre cómo el ego ha influido en tus relaciones. Tal vez has notado que tiendes a compararte con los demás, a buscar validación o a temer el rechazo. Tal vez has experimentado momentos de conflicto o incomodidad que surgieron de patrones egoicos. Lo importante no es juzgarte por estas experiencias, sino simplemente observarlas con curiosidad y compasión. Cada vez que te das cuenta de cómo el ego influye en tus relaciones, estás dando un paso hacia la libertad. La práctica de liberar el ego en las relaciones no es fácil, pero vale la pena. Te invita a vivir una vida más auténtica, más conectada y más libre. Te permite tomar decisiones desde un lugar de sabiduría interna, en lugar de desde el miedo o la inseguridad. Te ayuda a relacionarte con los demás desde un lugar de empatía y compasión, en lugar de desde el juicio o la competencia. Y, sobre todo, te permite experimentar una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 8. El papel del silencio en la mente. El silencio es una de las fuerzas más poderosas, pero también una de las más subestimadas, en nuestro camino hacia la liberación del ego. Vivimos en un mundo donde el ruido constante parece ser la norma. Notificaciones de teléfonos, conversaciones interminables, música, publicidad y el incesante diálogo interno que nunca parece detenerse. En medio de todo este caos, el silencio emerge como un refugio, un espacio donde podemos conectar con nuestra verdadera naturaleza y observar al ego sin dejarnos controlar por él. Pero el silencio no es solo la ausencia de sonido, es una presencia profunda y transformadora que puede sanar nuestra mente,
calmar nuestras emociones y abrirnos a una comprensión más clara de quiénes somos realmente. Antes de profundizar en cómo el silencio puede ayudarnos a liberar el ego, quiero que reflexiones sobre lo que significa realmente el silencio. El silencio no es simplemente callarse o apagar los dispositivos electrónicos. Es un estado de quietud interna, un espacio donde podemos escuchar lo que realmente sucede dentro de nosotros. Muchas veces, cuando intentamos estar en silencio, nos damos cuenta de lo ruidosa que es nuestra mente. El ego aprovecha este vacío para llenarlo con pensamientos, preocupaciones y juicios. Pero aquí está la clave. El silencio no elimina estos pensamientos. Nos enseña a observarlos sin identificarnos con ellos. Imagina que estás sentado en una habitación completamente en silencio. Al principio, tal vez notes el zumbido lejano de un electrodoméstico o el latido de tu corazón. Pero si te quedas ahí el tiempo suficiente, comienzas a notar algo más profundo. Una sensación de paz interior. Una conexión con algo más vasto que el flujo constante de tus pensamientos. Este es el poder del silencio. Nos permite desconectar del ruido externo y del diálogo interno del ego, y reconectarnos con nuestra verdadera naturaleza. El ego tiene una relación complicada con el silencio. Le gusta mantenernos ocupados, distraídos y constantemente enfocados en algo externo, porque cuando estamos en silencio, comenzamos a ver las cosas tal como son, incluyendo las limitaciones y las ilusiones que el ego ha creado. Por ejemplo, tal vez notes que muchos de tus pensamientos son repetitivos, que giran en torno a preocupaciones futuras o remordimientos pasados. Estos patrones son respuestas condicionadas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Pero cuando practicamos el silencio, comenzamos a observar estos patrones sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos algo mucho más vasto y profundo. Una de las formas más poderosas de cultivar el silencio es a través de la meditación. La meditación no requiere que elimines tus pensamientos o que alcances un estado perfecto de calma. Simplemente te invita a sentarte contigo mismo, observar tu mente y permitirte estar presente en el momento. Durante la meditación, puedes notar cómo el ego intenta llenar el silencio con pensamientos como «deberías estar haciendo esto», «no estás meditando correctamente», «esto no está funcionando». Pero en lugar de dejarte llevar por estas voces, aprendes a observarlas con curiosidad y compasión. Te das cuenta de que el ego no es más que una parte de ti, una herramienta útil en ciertos momentos, pero no el centro de tu existencia. El silencio también nos enseña a escuchar más profundamente, tanto a nosotros mismos como a los demás. Muchas veces, cuando hablamos con alguien, nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando en lo que vamos a decir a continuación, en cómo nos ven los demás o en cómo reaccionarán a nuestras palabras. Pero cuando aplicamos el silencio en la comunicación, nos comprometemos a estar completamente presentes con la otra persona. Escuchamos activamente, sin juzgar ni interrumpir, y respondemos desde un lugar de autenticidad y compasión. Esta forma de comunicarnos no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a conectar más profundamente con nosotros mismos. Además, el silencio nos invita a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Por ejemplo, imagina que sientes ansiedad antes de una reunión importante. En lugar de intentar suprimir esa emoción o distraerte de ella, puedes sentarte en silencio un momento y preguntarte: ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta ansiedad en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad de la emoción y te das permiso para experimentarla sin dejar que te controle. Esta perspectiva te libera de la necesidad de reaccionar automáticamente y te permite elegir cómo quieres responder. El silencio también tiene un impacto profundo en nuestra creatividad y claridad mental. A menudo, cuando enfrentamos un problema o buscamos una solución, el ego nos lleva a sobrecargar nuestra mente con pensamientos y análisis interminables. Pero cuando nos permitimos estar en silencio,
creamos un espacio donde pueden surgir nuevas ideas y perspectivas. Este es uno de los grandes secretos del silencio. No se trata de encontrar respuestas rápidas, sino de crear un espacio donde las respuestas puedan revelarse naturalmente. El ego también tiene una tendencia a magnificar el miedo al vacío, al aburrimiento o a la incomodidad que a menudo asociamos con el silencio. Nos dice, si no estás haciendo algo, no eres productivo. O, si no estás hablando, no eres interesante. Pero el silencio no es una pérdida de tiempo, es una inversión en nuestra paz interior y en nuestra capacidad para vivir de manera más consciente. Nos enseña a estar cómodos con la incertidumbre, con el cambio y con la impermanencia de la vida. Nos recuerda que no necesitamos llenar cada momento con actividad o distracción, que a veces simplemente estar presente es suficiente. Reflexiona por un momento sobre cómo puedes integrar más silencio en tu vida diaria. Tal vez comiences con pequeños gestos, como apagar tu teléfono durante unos minutos al día, caminar sin música o simplemente sentarte en silencio durante unos momentos. Tal vez utilices el silencio como una herramienta para trabajar con tus emociones o para mejorar tus relaciones con los demás. Lo importante es encontrar formas que funcionen para ti y comprometerte a ellas. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar dispuesto a intentarlo. El silencio es un regalo que te das a ti mismo. Es una oportunidad para desconectarte del ruido externo y reconectarte con tu verdadera naturaleza. Es un camino hacia la libertad, hacia una vida más auténtica y consciente. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 9. Superar el miedo al cambio. El miedo al cambio es una de las fuerzas más poderosas que el ego utiliza para mantenernos atrapados en patrones repetitivos y limitantes. Este miedo surge de la necesidad del ego de sentirse seguro, predecible y en control. Pero la vida, como sabemos, es inherentemente impredecible. El cambio es la única constante, y aunque a menudo lo asociamos con incertidumbre e incomodidad, también es una oportunidad para crecer, aprender y transformarnos. Superar el miedo al cambio no significa eliminarlo por completo. Se trata de aprender a navegarlo desde un lugar de claridad, aceptación y confianza en el flujo natural de la existencia. Antes de profundizar en cómo trabajar con el miedo al cambio, quiero que reflexiones sobre por qué este miedo es tan universal. Desde pequeños aprendemos a buscar seguridad y estabilidad. Nos adaptamos a ciertas rutinas, roles y expectativas porque nos dan una sensación de control sobre nuestro entorno. Pero cuando el cambio llega, ya sea deseado o no, el ego reacciona con resistencia, ansiedad o incluso pánico. Esto ocurre porque el ego asocia el cambio con la pérdida de identidad, la incertidumbre o el fracaso. Sin embargo, cuando comenzamos a observar este miedo sin identificarnos con él, podemos ver que no es más que una respuesta condicionada, una narrativa que hemos creado para protegernos. Imagina que estás frente a un cambio importante en tu vida, como cambiar de trabajo, mudarte a una nueva ciudad o terminar una relación. El ego podría decirte, no puedes hacer esto, es demasiado arriesgado. ¿Qué pasará si algo sale mal? Estos pensamientos no surgen de un lugar de sabiduría, sino de un lugar de miedo. Pero cuando aplicas mindfulness y compasión, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento este miedo en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad del miedo y te das permiso para experimentarlo sin dejar que te controle. Esta perspectiva te libera de la necesidad de resistirte al cambio y te permite abrazarlo como parte natural de la vida. El ego tiene una relación complicada con el cambio porque le gusta sentirse en control. Quiere que todo ocurra de acuerdo con sus expectativas y planes. Pero la realidad es que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas. Las cosas cambian constantemente. Nuestras emociones,
nuestras relaciones, nuestro cuerpo, incluso nuestras ideas sobre quiénes somos. La práctica del mindfulness nos enseña a aceptar esta verdad fundamental y a encontrar paz en medio del cambio. En lugar de resistirnos o intentar controlar cada aspecto de nuestra experiencia, podemos aprender a fluir con la vida, confiando en que cada cambio trae consigo nuevas oportunidades para crecer. Una de las formas más poderosas de superar el miedo al cambio es cultivar la autocompasión. Muchas veces cuando enfrentamos un cambio, el ego nos hace sentir insuficientes o inseguros. Nos dice, no estás listo para esto, no tienes las habilidades o los recursos necesarios. Pero la autocompasión nos invita a tratarnos con amabilidad y comprensión, independientemente de lo que estemos sintiendo. Por ejemplo, si sientes miedo ante un cambio importante, en lugar de criticarte por sentirte vulnerable, puedes decirte, está bien sentirme así, soy humano. Todos enfrentamos cambios difíciles en algún momento. Esta simple práctica de autocompasión no solo te ayuda a reducir el sufrimiento, sino que también te permite sanar las heridas emocionales que subyacen en el miedo. Además, el budismo nos enseña que el cambio es una manifestación de la impermanencia, uno de los principios fundamentales de la existencia. Todo está en constante transformación. Las estaciones, los ciclos de la naturaleza, nuestras propias vidas. Lo que llamamos yo no es más que una colección de procesos interdependientes que están en constante flujo. Esta comprensión nos ayuda a soltar la necesidad de aferrarnos a ciertas identidades, creencias o situaciones. Nos recuerda que nada es permanente, ni el dolor ni la felicidad, y que podemos encontrar paz en medio de este flujo constante. Reflexiona por un momento sobre cómo has respondido al cambio en el pasado. Tal vez has notado que tiendes a resistirte a ciertos cambios, a temer el futuro o a idealizar el pasado. Tal vez has experimentado momentos de incomodidad o estrés que surgieron de patrones egoicos, relacionados con el control o la seguridad. Lo importante no es juzgarte por estas experiencias, sino simplemente observarlas con curiosidad y compasión. Cada vez que te das cuenta de cómo el ego influye en tu relación con el cambio, estás dando un paso hacia la libertad. La meditación es una herramienta invaluable para trabajar con el miedo al cambio. Durante la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones, sin identificarnos con ellos. Por ejemplo, si sientes ansiedad ante un cambio inminente, en lugar de intentar suprimir esa emoción o distraerte de ella, puedes sentarte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta ansiedad en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad de la emoción y te das permiso para experimentarla sin dejar que te controle. Esta perspectiva te libera de la necesidad de reaccionar automáticamente y te permite elegir cómo quieres responder. El mindfulness también nos enseña a observar el cambio desde una perspectiva más amplia. Por ejemplo, imagina que estás atravesando una transición importante, como un cambio de carrera o una nueva etapa en una relación. En lugar de enfocarte únicamente en el resultado final, puedes practicar mindfulness al prestar atención a cada paso del proceso. Observa cómo te sientes en este momento, qué necesitas para avanzar y cómo puedes apoyarte a ti mismo en el camino. Esta práctica no solo te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también te permite disfrutar del viaje, en lugar de obsesionarte con el destino. El ego también tiene una tendencia a magnificar el miedo al fracaso cuando enfrentamos un cambio. Nos dice, si no haces esto perfecto, serás un fracaso. Pero la realidad es que el fracaso es una parte natural del proceso de crecimiento. Cada vez que intentamos algo nuevo, estamos aprendiendo y evolucionando, independientemente del resultado. Cuando aplicamos mindfulness y compasión, podemos ver el fracaso no como una amenaza a nuestra identidad, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Esta perspectiva nos libera de la necesidad de ser perfectos
y nos permite abrazar la incertidumbre del cambio con mayor calma y claridad. Es importante recordar que el cambio no siempre es fácil, y eso está bien. Lo que importa no es eliminar el miedo o la incomodidad, sino cómo respondemos a ellos. El ego tiende a idealizar ciertas situaciones, esperando que sean completamente seguras o predecibles. Pero la realidad es que todos los cambios tienen sus desafíos. La clave está en aprender a navegar por estos momentos difíciles con mindfulness, compasión y autenticidad. Reflexiona por un momento sobre cómo puedes integrar estas prácticas en tu vida diaria. Tal vez comiences con pequeños gestos, como observar tus reacciones ante cambios cotidianos, como un cambio en tu rutina o en tus planes. Tal vez utilices el mindfulness como una herramienta para trabajar con tus emociones durante momentos de cambio significativo. Lo importante es encontrar formas que funcionen para ti y comprometerte a ellas. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar dispuesto a intentarlo. Superar el miedo al cambio no es fácil, pero vale la pena. Te invita a vivir una vida más auténtica, más conectada y más libre. Te permite tomar decisiones desde un lugar de sabiduría interna, en lugar de desde el miedo o la inseguridad. Te ayuda a relacionarte con los demás desde un lugar de empatía y compasión, en lugar de desde el juicio o la competencia. Y, sobre todo, te permite experimentar una sensación de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Capítulo 10. Integrar la práctica en la vida cotidiana. Integrar la práctica de la meditación, el mindfulness y las enseñanzas del budismo en tu vida cotidiana es el paso más importante para liberarte del control del ego y cultivar una existencia más consciente, equilibrada y auténtica. No se trata de convertir estas prácticas en una tarea más que añadir a tu lista de pendientes, sino de incorporarlas de manera natural en tu día a día, convirtiéndolas en parte de quién eres y cómo interactúas con el mundo. La clave está en encontrar formas simples, accesibles y sostenibles de llevar estas herramientas contigo, sin importar dónde estés o qué estés haciendo. Antes de profundizar en cómo integrar estas prácticas, quiero que reflexiones sobre lo que significa realmente integrar. No se trata de hacer algo perfecto o de alcanzar un estado ideal de paz interior. Se trata de crear pequeños hábitos que, con el tiempo, transforman tu forma de ver y experimentar la vida. Es como sembrar una semilla. No ves los resultados de inmediato, pero con paciencia y cuidado, esa semilla crece y florece. Del mismo modo, cada pequeño paso que das hacia la presencia plena, la compasión y la observación del ego, contribuye a un cambio profundo y duradero. Una de las formas más efectivas de integrar estas prácticas es comenzar por lo pequeño. Muchas veces, cuando pensamos en la meditación o el mindfulness, imaginamos sesiones largas y formales que requieren mucho tiempo y esfuerzo. Pero la verdad es que no necesitas horas para beneficiarte de estas prácticas. Puedes empezar con unos minutos al día, incluso con momentos breves de atención plena mientras realizas actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, puedes enfocarte en la sensación del cepillo en tus dientes, el sabor de la pasta, el sonido del agua corriendo. Este simple acto de estar presente transforma una rutina mecánica en una experiencia consciente y relajante. El mindfulness también puede ser aplicado a actividades aparentemente mundanas, como caminar, comer o incluso esperar en una fila. Imagina que estás caminando al trabajo. En lugar de perder tu atención en preocupaciones futuras o distracciones externas, puedes prestar atención al contacto de tus pies con el suelo, al movimiento de tu cuerpo, al sonido de tus pasos. Estas prácticas simples te ayudan a desapegarte del diálogo interno constante del ego y a conectarte con el momento presente. Lo mismo ocurre cuando comes. En lugar de hacerlo de manera rápida y distraída, puedes saborear cada bocado, observar los colores, texturas y aromas de la comida.
Estas pequeñas acciones no solo mejoran tu bienestar emocional, sino que también te ayudan a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y de tu entorno. Además, el mindfulness puede ser una herramienta poderosa para manejar situaciones estresantes o desafiantes en el momento. Por ejemplo, imagina que estás atravesando un momento de tensión en el trabajo o en una relación personal. El ego podría reaccionar con ansiedad, frustración o incluso ira. Pero si aplicas el mindfulness, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer para cuidarme en este momento? Al hacer esto, reduces la intensidad de la emoción y te das permiso para experimentarla sin dejar que te controle. Esta perspectiva te ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con mayor calma y claridad. El ego también tiene una tendencia a magnificar ciertos patrones en nuestra vida diaria, como la necesidad de validación, la comparación con los demás o el miedo al fracaso. Tal vez notes que tiendes a buscar constantemente aprobación en tus relaciones o que te comparas con los demás de manera inconsciente. Estos patrones son respuestas condicionadas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, pero cuando practicas el mindfulness, comienzas a observar estos patrones sin identificarte con ellos. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres algo mucho más vasto y profundo. Esta perspectiva te libera de la necesidad de aferrarte a ciertas narrativas sobre quién eres o cómo debes relacionarte con los demás. Reflexiona por un momento sobre cómo podrías integrar estas prácticas en tu vida diaria. Tal vez comiences con pequeños gestos, como dedicar 5 minutos cada mañana a sentarte en silencio y observar tu respiración. O tal vez utilices momentos de transición, como esperar en una fila o conducir, para practicar mindfulness. También puedes aplicar el mindfulness en tus interacciones con los demás. Por ejemplo, cuando hablas con alguien, puedes comprometerte a estar completamente presente, escuchar activamente y responder desde un lugar de autenticidad y compasión. Esta forma de comunicarnos no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a conectar más profundamente con nosotros mismos. La gratitud es otra práctica poderosa que puedes integrar fácilmente en tu vida cotidiana. Muchas veces, el ego nos hace sentir insatisfechos, siempre buscando algo más, algo mejor. Pero cuando cultivas la gratitud, comienzas a notar la belleza y la magia de los momentos cotidianos. Tal vez sea el sonido de las hojas moviéndose con el viento, el calor del sol en tu piel o la risa de un niño. Estos momentos, aunque pequeños, pueden llenarte de una profunda sensación de paz y satisfacción. La gratitud es una de las formas más poderosas de contrarrestar la narrativa negativa que el ego a menudo crea. Además, el silencio es una herramienta invaluable que puedes integrar en tu vida diaria. A menudo, cuando enfrentamos un problema o buscamos una solución, el ego nos lleva a sobrecargar nuestra mente con pensamientos y análisis interminables. Pero cuando nos permitimos estar en silencio, creamos un espacio donde pueden surgir nuevas ideas y perspectivas. Este es uno de los grandes secretos del silencio. No se trata de encontrar respuestas rápidas, sino de crear un espacio donde las respuestas puedan revelarse naturalmente. Puedes practicar el silencio simplemente apagando tu teléfono durante unos minutos al día, caminando sin música o simplemente sentándote en silencio durante unos momentos. Es importante recordar que la integración de estas prácticas no es un proceso lineal. Habrá días en los que te sentirás profundamente conectado con tu capacidad de estar presente y otros en los que te sentirás distraído o frustrado. Esto es parte del viaje. Lo importante no es alcanzar un estado perfecto de atención plena o compasión, sino cultivar una relación sostenida con la práctica. Cada vez que eliges actuar desde un lugar de bondad, calma y claridad, estás fortaleciendo tu capacidad para vivir una vida más auténtica y consciente. Reflexiona por un momento sobre cómo puedes comprometerte a estas prácticas de manera realista y sostenible.
Tal vez establezcas una pequeña rutina diaria, como meditar durante 5 minutos cada mañana o escribir 3 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. Tal vez utilices recordatorios visuales, como notas pegadas en tu espejo o en tu escritorio, para recordarte practicar mindfulness durante el día. Lo importante es encontrar formas que funcionen para ti y comprometerte a ellas. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar dispuesto a intentarlo. Integrar estas prácticas en tu vida cotidiana no solo mejora tu bienestar emocional y mental, sino que también tiene un impacto positivo en quienes te rodean. Cuando vives desde un lugar de presencia plena, compasión y autenticidad, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Creas un círculo virtuoso de conexión, empatía y paz que beneficia tanto a ti como al mundo que te rodea. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender. Recuerda que no se trata de lograr algo grandioso o espectacular, sino de dar pequeños pasos consistentes hacia una vida más consciente y libre. Cada momento de atención plena, cada acto de compasión y cada elección que haces desde un lugar de claridad contribuyen a un cambio profundo y duradero. Hemos llegado al final de este viaje juntos, pero quiero que tengas algo muy claro. Este no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Lo que has explorado aquí, la meditación, el mindfulness, las enseñanzas del budismo y la liberación del ego, es solo el comienzo de un camino mucho más largo y profundo. No se trata de alcanzar un estado perfecto de paz o iluminación. Se trata de comprometerte a estar presente, de cultivar una relación sostenida con estas prácticas y de permitir que transformen tu vida poco a poco, día tras día. El ego seguirá estando ahí, susurrándote, intentando controlar tus pensamientos y emociones. Pero ahora tienes herramientas para observarlo sin identificarte con él. Ahora sabes que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres algo mucho más vasto y profundo. Eres esa conciencia que observa, que respira, que vive en cada momento. Y aunque el ego a veces te haga sentir atrapado, también sabes que puedes elegir cómo responder, que puedes crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es donde reside tu libertad. Reflexiona por un momento sobre todo lo que hemos compartido, desde entender qué es el ego hasta trabajar con tus emociones, desde integrar el mindfulness en tu vida cotidiana hasta superar el miedo al cambio. Cada tema que hemos explorado ha sido una invitación a conocerte mejor, a conectarte más profundamente contigo mismo y con el mundo que te rodea. Estas no son solo ideas abstractas, son herramientas prácticas que puedes aplicar en tu vida diaria, en cada interacción, en cada momento de incertidumbre o alegría. Pero quiero recordarte algo importante. No necesitas hacerlo todo de una vez. No necesitas ser perfecto. Lo que importa es tu intención, tu disposición a intentarlo. Tal vez hoy solo dediques 5 minutos a observar tu respiración. Tal vez mañana prestes atención a los colores de la comida mientras comes. O tal vez, en un momento de estrés, te detengas un instante y preguntes, ¿qué estoy sintiendo realmente? Cada pequeño paso cuenta. Cada acto de presencia plena, cada gesto de compasión hacia ti mismo o hacia los demás, está sembrando una semilla que, con el tiempo, florecerá en una vida más auténtica y consciente. También quiero agradecerte por acompañarme en este espacio, por dedicar tu tiempo y tu atención a explorar estos temas, por abrirte a la posibilidad de cambiar, de crecer, de vivir desde un lugar más profundo. Este es un viaje que no emprendes solo. Formas parte de una comunidad global de personas que están buscando lo mismo: paz interior, conexión, libertad. Así que si este video te ha inspirado, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de él. Habla sobre lo que has aprendido. Inspira a otros a comenzar su propio camino. Finalmente, quiero dejarte con una reflexión simple pero poderosa. Cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo. Si hoy te sientes atrapado por el ego,
Si te sientes frustrado o perdido, recuerda que siempre puedes regresar al presente. Siempre puedes elegir observar, respirar, soltar. La vida no es un destino, es un flujo constante, un río que nunca deja de moverse. Y tú tienes el poder de decidir cómo navegarlo. Así que sigue adelante, con paciencia y compasión hacia ti mismo. Este es un viaje que vale la pena emprender, porque no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de este rincón de paz y aprendizaje. Namaste.